primera fue sobre el cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Son temas teológicos, históricos, muy importantes. Voy a sacar para que se vea. Son temas teológicos e históricos muy importantes y que nos dejan una enseñanza, ¿verdad? El segundo fue comprendiendo a los profetas, cómo los profetas hablaban lo que Dios, el mensaje que Dios tenía, ¿verdad? Y cómo el Señor Jesucristo fue un profeta también. El tercer mensaje fue que nos dio nuestro hermano Carlos Dorga sobre quién es Dios, esas grandes verdades que vienen en la Biblia. Perdón. Y ahora en este tema es quién es el ser humano, que también la Biblia tiene una profunda explicación de quiénes somos, quién nos formó, a dónde vamos, cuál es nuestro destino, para qué estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y para qué estamos aquí en esta vida, ¿verdad? Hacia dónde vamos en un futuro, ¿verdad? Entonces esas grandes preguntas que la humanidad tiene y que se han hecho los filósofos a lo largo de la historia, en la Biblia vienen explicadas. Y ese es el tema de hoy. En relación a la palabra de Dios, ¿quién es el ser humano? Cuando yo vi que este tema me tocó, ¿quién es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Me empecé a pensar en la anatomía del cuerpo humano, ¿verdad? Que no, es mi mero mole. Vamos a explayarnos aquí, ¿verdad? Pero sí, en cierta forma también es parte de esto, pero Dios va más allá de... No somos simples máquinas, ¿verdad? Sino que tenemos, como sabemos, somos cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Somos también tripartitos. Y quisiera empezar con una anécdota que pasó en el tabernáculo de Whitefield. Esto es allá en Inglaterra. Es en una iglesia que estaba allá, que está todavía. Y ahí estaban un pastor joven, estaba predicando y dice: quizás haya entre los congregados aquí alguien presa de la bebida, de la lujuria y el demonio. Si alguna persona así está presente, Cristo le puede salvar inmediatamente. Estaba predicando aquel hombre, pastor joven, con mucha efusión, muy efusivamente, ¿verdad? Y en aquel momento, cuando él comentó eso, ocurrió algo, un incidente que dejó electrificado al pastor y al auditorio, porque se levantó de repente un joven que dijo: yo soy ese hombre, yo soy presa de la bebida, la lujuria y el demonio. ¿Hay alguna esperanza para mí? ¿Puede Cristo cambiarme, salvarme? A lo mejor el pastor esperaba que alguien fuera presa de una cosa o de otra, ¿verdad? No, resulta que había un joven que decía: pues yo soy ese, los tres, ¿verdad? Y el pastor le contesta con mucha convicción, dice: sí que puede, la promesa de Dios es infalible. Mirad a mí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Aquel joven perdido e inaprovechable entre los hombres acudió a Cristo. Y como dice la palabra, las cosas antiguas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto lo tomé de un escrito que se llama The Sunday School Times. Dispénsenme el inglés. Los tiempos de escuela del domingo. The Sunday School Times. Y es interesante de que conforme nos acercamos más a Dios, nos damos cuenta del pecado que tenemos. Cuando estamos lejos, como no nos está alumbrando el Señor, ¿verdad? Pues pensamos que estamos bien. Pero al acercarnos a Dios, nos vamos dando cuenta que no estamos tan alejados de este muchacho que reconoció, ¿verdad? Que estaba bajo a lo mejor el influjo o enredado en estas cuestiones. Bueno, a lo mejor nosotros no estamos en esas cuestiones, pero de todas maneras somos seres humanos
Y por nuestra naturaleza caída tenemos pecado, ¿verdad? Y aquel que diga que no ha pecado, pues es mentiroso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no tomo esta agua. Bueno, esa es la anécdota que quería decir inicialmente para despertarlos, aunque creo que todavía no los despierto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar al tema general. Y aquí en este tema general tan hermoso, que casi me estaba enamorando de este tema, aunque al principio dije en qué rollo me metí, ¿verdad? En qué rollo me metí. Pero gracias al Señor que me fue cautivando, ¿verdad? Y dice, fíjense cómo dice, las Escrituras no solo nos muestran quién es Dios, lo que ya vimos el domingo pasado, sino que también definen la naturaleza humana, así como el destino humano. ¿Es el hombre bueno o malo o más o menos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Lo que les decía al principio, ¿verdad? Las respuestas en realidad están aquí, en la Biblia. El Nuevo Testamento abre las puertas para... Ahora fíjense, el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento nos da una grande introducción a quién es Dios y cómo estaba tratando con un pueblo escogido, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se da más luz y ahora es más individual, ¿verdad? Recae sobre cada persona el hecho de buscar a Dios, ¿verdad? De conocerle y de seguirle. Y el Nuevo Testamento abre las puertas para que entendamos verdades de las que solo había alusiones en el Antiguo Testamento. Ahora esas verdades nos ayudan a moldear nuevas vidas de acuerdo con la verdad de Dios. Y moldear, pues lleva un proceso, ¿verdad? Con mi papá, hace muchos años, hacía moldes, bueno, hacía cosas de cerámica, y recuerdo que hasta por eso ahorita ya quedó malo de la columna, ¿verdad? Porque era tanto cargar moldes y tanto peso, pero al final de cuentas la obra que quedaba, unos cisnes muy bonitos, ¿verdad? Y otras obras floreros y así, eran muy, muy bonitos, ¿verdad? Y así es el Señor. El Señor nos va moldeando. Somos una piedra ahí, un diamante en bruto, como decía, ¿verdad? Me decía un doctor, cuando iniciamos la especialidad, ¿verdad? Es que tú eres un diamante en bruto, pero como que muy bruto, ¿verdad? Todavía falta mucha limpieza. Bueno, entonces el Señor nos va moldeando, nos va limpiando, ¿verdad? Y esa es la visión general que debemos entender como creyentes, como seres humanos que somos. Todas las pruebas que pasamos son con un propósito. Todas las bendiciones, pues eso ni nos ponemos a preguntar, ¿verdad? Las aceptamos directamente, pero las pruebas también tienen un porqué. Y ya desde Génesis, ahora sí vamos a entrar en lo que es el ser humano. Ya desde Génesis el Señor nos dice claramente qué es lo que somos, cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. Si vemos la palabra de Dios ahí en Génesis 1, 26 y 27, se menciona muy claramente, ¿verdad? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, a la imagen de Dios estamos hechos, ¿verdad? Ahí ya tenemos un principio. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo, sino que Dios nos hizo. Y no nada más nos hizo, a la nos hizo a su imagen. Y Dios es espíritu, entonces nosotros también de esa misma forma tenemos esa situación espiritual que encajamos con Dios, ¿verdad? En ese diseño perfecto encajábamos perfectamente con Dios, hasta que vino la caída y se hace esa ruptura, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar un poco de eso también. El siguiente versículo dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué significa? Las mujeres no se escapan, ¿verdad? O sea, también los hombres y las mujeres, todos somos creados a la imagen de Dios. Ahora fíjense cómo dice, varón y hembra los creó, ¿verdad? No dice, creó un varón y varias hembras. No dice, creó varios varones y una hembra, ¿verdad? Es varón y hembra, ¿verdad? O no dice, creó varón, hembra y otro tipo de ser intermedio. Aquí bien claro, si pusiéramos atención a la palabra de Dios, nos evitaríamos la sociedad muchos problemas, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Y a la imagen de Dios, y para que tuviéramos esa semejanza a Él y señoreáramos sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. No nos hizo como, no somos perros, ¿verdad? No somos gatos, no somos changos, como ahora que anda esa moda, ¿verdad? Somos hechos a la imagen de Dios. Y el Antiguo Testamento presenta la raza humana como la cima de la creación de Dios. Aunque la teoría evolucionista, ¿verdad?, nos alienta a buscar, a pensar de que a lo mejor venimos de un mar primitivo y con una serie de mutaciones y de apareamientos ahí al azar, casuales, todo se hizo. Pero la Biblia, por el contrario, afirma que somos excepcionalmente hechos y nuestras raíces se basan en un acto creador de Dios, hecho con todo el propósito, ¿verdad? Se dice intencional, es la palabra. Intencionalmente y amoroso fue ese hecho creador de Dios. Y las sociedades que aceptan más estos conceptos, por ejemplo, aunque no sean cristianos, pero tienen, por ejemplo, hay pueblos, ¿verdad?, por ejemplo, en la religión judía, se le da esa preeminencia al ser humano, y hay derechos que se respetan más que en otras culturas que no tienen esa preeminencia del hombre, ¿verdad? Bueno, vamos a la palabra de Dios en el Salmo 139. Se los voy a leer yo, no lo busquen por favor, porque lo quise anotar en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad?, que es una versión que tenía ya a la mano en ese momento y me gustó cómo describe. El Salmo 139, el versículo 13 a 17. Fíjense cómo dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Él nos creó con delicadeza esas partes internas de nuestro cuerpo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están funcionando hasta que fallan. Es cuando no sabía que traíamos esa parte, fíjate, del vaso o la vesícula, y nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo estamos hechos. Y muchas veces fallan porque pues también nosotros la regamos porque no cuidamos bien nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces hemos sido hechos en el Salmo, fíjense, en el Antiguo Testamento, ya el salmista describe todo esto, ¿verdad? Y cada ser humano tiene un valor y dignidad porque Dios afirmó nuestra identidad y esa importancia que nos dio el Señor, ¿verdad?, con un motivo que solamente Él sabe, ¿verdad? Y nos dio esa identidad de seres humanos.
Además de esto, sabemos que el Nuevo Testamento ahí nos revela todavía un poquito más de cosas que, por ejemplo, Dios no desea que permanezcamos solo como criaturas para siempre, sino que Él desea llevarnos a la gloria como hijos, ¿verdad? Reconociéndonos como hermanos en Jesucristo. Y esto viene en Hebreos 2, 9 al 11. Aquí si quieren, esa sí es la versión de la Biblia que tenemos casi todos. Hebreos 2, 9 al 11, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí vemos claramente que el Señor quiere llevar muchos hijos a la gloria, dice, ¿verdad? Y también esa, ahora sí que, impresionante novedad para el ser humano de que todavía el Señor hasta nos habla como si fuéramos como hermanos de Él, ¿verdad? Nuestro hermano mayor es el Hijo, ¿verdad? Y nosotros hermanos, o sea, hemos sido integrados a esta familia. Ese es el ser humano que está planteado en las Escrituras, todo lo que Dios tiene planeado para el ser humano. Y aquí yo quisiera hablar sobre un esquemita que les pasé a mis hermanos José Luis y Verónica, para que lo podemos, a ver si lo tienen. Porque de aquí, si lo entendemos, ya podemos ver lo demás de la aplicación, ¿verdad? Miren, vamos a ver si este es un esquema donde muestra en el centro, somos nosotros, ¿verdad? Y en el centro dice, déjame quitar el micrófono porque me da tortícolis aquí. En el centro dice imago Dei, o sea, estamos hechos a la imagen de Dios. Espiritualmente, por eso siempre buscamos, o sea, si compras un carro último modelo, Corvette, lo que tú quieras, que más te guste, te va a gustar un ratito y después se te va a pasar la emoción. O una moto, lo que tú quieras, o una mansión, una alberca, o imagínense lo que ustedes más quieran, físicamente, ¿no? Materialmente, o incluso emocionalmente, ¿no? Y eso no nos va a llenar, porque lo que nos llena únicamente es algo espiritual, la imagen de Dios, ¿verdad? Estamos hechos a la imagen de Dios, estamos buscando innatamente a Dios. Aunque nuestro ser, por la naturaleza caída, no lo busca, ¿verdad? Es un poquito complejo. Estamos hechos de la imagen de Dios, y el siguiente círculo, ¿qué dice ahí? Dice queremos ser felices. Vele, bene, vivere. Vele, viale, vivere, ¿verdad? O sea, ser felices, vivir felices. Entonces, hay personas que buscan la felicidad en la tomada, ¿verdad? Hay personas que buscan la felicidad en las drogas, y en realidad, alguien nos puede criticar, ay, mira cómo se meten en eso. Es que están buscando la felicidad, ¿sí? Están en este nivel, pero ellos tienen la imagen de Dios, son seres humanos. Están con su naturaleza caída, porque todos tenemos eso, ¿verdad? Y están con ese deseo de buscar la felicidad. Pero de ahí también tenemos una cosa que se llama libre albedrío. Que ese término suena muy bonito, y por los filósofos también está aparentemente muy sencillo descrito de que, no hombre, el ser humano puede decidir entre el bien y el mal, ¿verdad? Pues sí, pero el problema es que con nuestra naturaleza caída
tendemos más al mal, ¿verdad? Ese es el libre albedrío, aquí está, también es parte de nuestro ser. Dios nos hizo con libertad de ser, no nos hizo robots, ¿verdad? Y en este camino, si fijan aquí hay una flecha que va hasta arriba que dice libertad, ¿verdad? El círculo verde dice libertad, pero entre ese círculo verde y el círculo gris de la felicidad que estamos buscando y del libre albedrío, que es el círculo rojo, hay un círculo azul que dice vele, bene, vivere. Este otro era vele, veale, vivere, ¿verdad? Son palabras en latín, no tiene mucha importancia, pero lo importante es lo que significa en español. Aquí ya no es querer vivir feliz, lo gris era querer vivir feliz. Es lo que todo ser humano inicialmente y reflexivamente anda buscando, ¿verdad? Pero ya después, en el camino de libertad y con la gracia de Dios, que aquí está también, nos va orientando la gracia de Dios, ¿verdad? Y esa gracia nos mete en un sistema de decir, a ver, la vida no nomás se trata de vivir felices, sino de vivir bien, haciendo el bien y buscando el bien. Y parte de ese bien, de buscar el bien, ¿verdad?, es buscar a Dios, ¿verdad? Es la principal parte. Y entonces la gracia es la que nos lleva en ese camino. Pero en ese camino también sabemos que hay una cosa que se llama los vicios. Un vicio nos puede tomar y nos lleva hacia otra cuestión paralela, que es la delectación del mal, o sea, el placer en el mal, ¿verdad? Y en vez de estar viviendo bien y estar completos, porque estamos en Dios, ¿verdad? La gente que no tiene a Dios, en ocasiones quiere llenar ese vacío que tienen, ¿verdad? Pero con un pecado, ¿verdad? O viviendo en el mal, ¿verdad? Puede ser el orgullo, puede ser la mentira, puede ser muchas cosas. Y se desvía de ese camino, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener aquí la gracia de Dios que nos orienta y nos reorienta, ¿verdad?, a la libertad. Entonces, este es el ser humano. Aquí tenemos lo que es la presencia ya explicativa del pecado, ¿verdad?, que nos lleva a hacer mal. Y tenemos lo que es, sabemos todos nosotros como creyentes, que al final de cuentas, una persona que se mete en el pecado, pues va a terminar en la muerte, ¿verdad? Como allá en la Huasteca Potosina, me tocó ver un joven que era muy drogadicto, ¿verdad? Se drogaba con mucho tiner. Tanto tiner inhaló que se quedó ciego. Los nervios ópticos se le achicharraron con el vapor, ¿verdad? O sea, no veía. Y ya estaba muy desnutrido, muy tirado. Y saben que sus familiares le seguían trayendo tiner, porque él no podía vivir sin eso. A pesar de estar en esa situación, pues. Ya, bueno, se terminó mi año ahí, ya me vine, pero seguramente este joven estaba a punto ya directo hacia la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese vicio lo pescó el pecado, ¿verdad? Y el pecado da luz, la muerte. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos conceptos, el pecado, la muerte, pero también tenemos la vida, la libertad. ¿Sí? Y esta libertad completa, la alcanzaremos también cuando estemos con el Señor, porque mientras estamos aquí, todavía no, sí ya la tenemos, ¿verdad? Dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿verdad? Pero somos todavía imperfectos. No sé si se entendió un poquito este esquema, parece como del tiro al blanco, ¿verdad? En el centro lo más importante es que tenemos la imagen de Dios y por eso andamos buscando esa felicidad, ¿verdad? Y Dios nos lleva con su gracia no solamente a quedarnos en la pura felicidad, sino a buscarlo a Él, que es lo más bonito, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar, si quieren ya podemos quitar ese esquemita. Gracias. Y ahora sí vamos a hablar sobre el pecado, porque nos afecta como seres humanos nuestra identidad.
Aunque fuimos creados, fuimos el centro de la creación de Dios y el objeto del amor de Dios, ¿verdad? También somos pecadores. Y Génesis nos habla de la entrada del pecado en la historia humana, y ya lo hemos leído, ¿verdad? Y el resto del Antiguo Testamento describe el efecto del pecado en las personas y en la sociedad. Hasta que vemos donde dice, Romanos 5:12 dice muy claramente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Ahí está muy claro. Y viene un término que debemos conocer, que es la depravación. No sé si la hayan oído, ese término. Cuando estaba joven, un hermano me dio unos estudios, que gracias a Dios los sigo viendo, lo quiero mucho, ¿verdad? Sergio Galván. Y él fue a un seminario, ¿verdad? Y él ahí nos compartió este término que él aprendió. Y desde entonces lo he conocido yo y aquí se los comparto. Lo busqué en un diccionario teológico que tengo ahí chiquitos, que nos dejó Arturo, ¿verdad? Se lo cumplió Arturo Terrazas. Y fíjense cómo vino sirviendo. Dice, depravación, se refiere tanto al daño en la relación entre Dios y los humanos. Hay un daño entre Dios y los humanos. Había una relación muy íntegra, pero hubo un pecado y hay un daño ya, ¿verdad? Una ruptura. Como a la corrupción de la naturaleza humana, a tal grado de que dentro de cada ser humano hay una tendencia que nos lleva hacia el pecado. Ese es el término depravación. Y si lo buscamos etimológicamente, esa palabra es depravatio, ¿verdad? Vamos a dividirla en tres: de, pravos y tío. Entonces, de es un prefijo que significa de arriba hacia abajo. Como cuando dicen decapitación, pues es la cuchilla caída de arriba abajo. Entonces, cuando vean una palabra que empiece con de, es que algo es para abajo, ¿verdad? Y pravos es torcido o desviado. O sea, nos hemos desviado hacia abajo, vamos en picada la humanidad del ser humano, estamos torcidos, estamos desviados, y tío significa acción y efecto. Esto es una acción que va generando efectos y a veces, tristemente, son efectos en bola de nieve. La humanidad cada vez es, como dice el Señor, dijo en los posteriores días, ¿verdad?, que el pecado aumentaría y el amor de muchos se iba a acabar, ¿verdad? ¿Cómo dice? Se iba a enfriar, es la palabra. Entonces, esa es la depravación, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Sí será cierto o no? ¿Seremos así tan malos, el ser humano? El ser humano que no tiene a Dios sí tiene esa tendencia, ¿verdad? Y también el que tiene a Dios, pero gracias al poder del Señor Jesucristo y a su regeneración, nos mueve en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces, fíjense, algo que puse aquí de mi ronco pecho que Dios me mostró, dice, estas son palabras que se me inspiraron, ¿verdad?, como médico. Dice, aquel que minimice esto de la depravación, podemos decir, hombre, hermano, también hay hombres buenos, también hay seres humanos buenos, hombres y mujeres, yo conozco muchos. Ándale, bueno, te voy a decir algo. Aquel que minimice la depravación del ser humano, la gravedad de este problema, es como un médico que minimiza el cáncer, el diagnóstico de cáncer, solo porque está en etapas tempranas o porque no da signos o síntomas en ese momento. Imagínense que un doctor encuentre cáncer en alguien y diga, no, hombre, no es nada, ¿no?, por no mortificarlo, por no querer, no es nada. Eso sería un error gravísimo, ¿verdad? Que muchas veces el paciente, como ni se siente mal, cuando le pueda alguien decir esa noticia, a lo mejor hasta ni la cree, siendo que ya tiene el problema, pero hay que atacarlo, es el momento de atacarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la depravación del hombre y de la mujer, ¿verdad?, de la humanidad, es algo parecido. Tenemos un cáncer que es el pecado y debemos de darle la importancia, la seriedad, la gravedad de eso. Y no nada más está la depravación, sino que ya ese término teológico le encontró otra definición más amplia, que es depravación total.
Y esto se refiere a la extensión y abarque de los efectos del pecado en todos los humanos, de tal manera que todos son incapaces de hacer algo para obtener la salvación. No significa que los humanos estén por completo llenos de pecado. Estamos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Tenemos una conciencia que también, aunque alguien no sea cristiano, per se, sabe cuando está haciendo algo malo, desde niñito. La prueba está en que alguien que le tiene una mordida a un pastel de chocolate va y se esconde y abres la alacena y ahí está el bebé, ¿verdad? Todo manchado. Yo no fui y todo el chocolate aquí embarrado. ¿Por qué se escondió? ¿Quién le dijo que estaba mal? Es la conciencia que Dios pone. El término sugiere que los efectos de la caída se extienden a cada dimensión de la existencia humana, a cada dimensión, hermanos. Cuando vemos la corrupción aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿verdad? Pues es por el pecado. Cuando vemos que una indigente tuvo un bebé y se murió el bebé porque nadie se puso a ayudarle, pues es por el pecado, ¿verdad? ¿No? Estamos viviendo muy individualistamente, ¿verdad? Cuando vemos que los jóvenes andan ahora como vestidos de perros y gatos, pues es por el pecado, porque hay complejos, ¿verdad? Hay situaciones que no se dejan arreglar por el Señor y buscan otras cosas que les llenen, ¿verdad? Y que de ahí está mal, porque no va por ese lado, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, fíjense que ha afectado a cada nivel de la existencia humana, a cada dimensión, ¿verdad? Tanto en el trabajo donde andemos, hay cosas que pasan por el pecado. Y bueno, Dios nos puso ahí para hacer luz también, ¿verdad? Pero de tal manera estamos tan corruptos todos, ¿verdad?, de que no se puede atrever uno a confiar en cualquier habilidad que tengamos, que seamos capaces todavía de llevar a cabo. Por ejemplo, hay quien dice, hombre, no, a mí no me va a ganar eso, porque yo soy bien inteligente. Bueno, no sé si alguien lo diga, pero a lo mejor lo pueda pensar, ¿verdad? Y yo te quiero preguntar, ¿eres muy inteligente? Cuidado, porque eso a veces es un arma de dos filos, ¿verdad? A veces es peor. A veces querer hacer un raciocinio en exceso de lo que es la fe y la palabra de Dios, eso va a ser lo que te va a bloquear para no aceptar a Cristo, para no aceptar a Dios, ¿eh? O para desviarte, como en el caso de Pelagio. Aquí voy a mencionar a un personaje histórico que pues era un monje y era estudiado, parece ser que, no estoy muy seguro, parece que era británico. Vivió en el año 354 a 415, fíjense, hace muchos años, ¿verdad?, después de Cristo. Y él declaró que el esfuerzo y el mérito humano podían lograr la salvación sin necesidad de la gracia, ¿verdad? Porque también en aquellos tiempos, una vez él viajó, creo que a Roma, no sé, y vio las vidas de algunos líderes y dijo, no, estos están muy deficientes, no, hay que echarle ganas, no, ¿qué es eso de que la gracia nada más? No, necesitamos esforzarnos y necesitamos el mérito humano, eso es lo que nos va a salvar. La gracia pues es algo general que Dios da a la naturaleza y ahí está, pero tenemos que esforzarnos y llegó a tal punto su raciocinio de decir que la muerte de Cristo no nos salvaba para nada, o sea, eso no era Cristo vino a darnos un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que nos salva son nuestros méritos y nuestro esfuerzo. Entonces fíjense cómo se desvió, ¿sí? Entonces la depravación total, incluso en esos ramos afecta, ¿verdad? Bueno, y nos afecta, a lo mejor eso, como vimos ahorita el esquema, un vicio pues te sume en el pecado, ¿verdad? En este caso no fue un vicio, fue la inteligencia, el querer razonar de más. Cuando en realidad, por encima de todo eso, de nuestro raciocinio, es la fe y la palabra de Dios, es la que debe estar por encima de eso. Aunque no, de repente alguien novedoso llegue y no, hay que pensar primero todo, no, hay que
creer en el Señor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué los hombres, ahí vienen estas preguntas reiterativas, perdón, pero ¿por qué los hombres y las mujeres que saben lo que es correcto persisten en hacer lo que es malo? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué tenemos guerras? Dice Santiago, ¿verdad? ¿Y por qué hay odio? ¿Por qué hay la descomposición del tejido social? Por el pecado. Entonces, el pecado es un acto, es más que un acto contra la ley. El pecado es parte de nuestra naturaleza caída. Es un defecto terrible que corrompe y deforma a los individuos y a la sociedad. A la sociedad. Ahora, quiero decirles que el pecado no cambió la realidad de que Dios nos ama. Esa es la buena noticia hoy, ¿verdad? Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama. El pecado no ha cambiado eso. Pero sí, bueno, y no ha cambiado tampoco que Dios nos mira con dignidad y con valor. Somos criaturas de Él, ¿verdad? Pero sí afectó en algo, perdón, sí nos priva de la experiencia del amor de Dios, eso sí, y nos impide disfrutar del amor de Dios en las relaciones humanas también. Nuestras relaciones humanas están afectadas por el pecado. Y la consecuencia del pecado son serias, como decía ahorita, nos llevan hasta la muerte. La paga del pecado es muerte. Ese es un factor que quería yo analizar ahorita en cuanto al ser humano, que no debemos de quitarlo, perderlo de vista, ¿verdad? Y como vemos que el pecado lleva a la muerte, ahora vamos a analizar este concepto de la muerte. Cuando me alejo de Dios hacia el pecado, me desligo de la fuente de vida y me hago sujeto a la muerte, ¿verdad? Entonces, hay un versículo muy bonito que dice Juan 15:5. Juan 15:5. Y dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, quiero poner aquí un ejemplo, como por ejemplo, un ejemplo práctico, como una laptop que está conectada a la corriente eléctrica, en la pared, ¿verdad? Y de repente, por algún motivo, tienes que desconectarte y te vas con el laptop, te sientas en otra parte. Muchas veces puede pasar que si estás trabajando con ella, ¿verdad?, pues tienes que moverte del lugar y la desconectas. Y puede seguir funcionando por algún tiempo. Pero va a llegar un momento en que se va a agotar la batería y se va a apagar. Y si no guardaste tu trabajo, hacer todo otra vez desde un principio, ¿no? Bueno, aunque a veces se guarda solo. Pero necesitamos la energía de la corriente eléctrica para que funcione bien. En este caso, el cristianismo, ¿verdad?, necesitamos la energía, la vida que viene de Dios. De otra manera, estamos muertos. Y bueno, otro caso así también práctico que ahora está lo tenemos más nuestras generaciones nuevas, son las bocinas que tienen receptor de Bluetooth, ¿verdad? Pues allá lo pones y a lo mejor desde acá los hermanos están poniendo la música, pero recibe acá la bocina, ¿verdad? ¿Qué tiene esa bocina? Aparte, bueno, tiene para aventar el sonido. Alguien de ingeniería sabe muy bien todo eso, ¿verdad? Pero aparte, pues tiene el receptor, me imagino yo, que es el del Bluetooth. Está bien hechecita la bocinita. No saben ni cómo, pero ahí tiene eso integrado. Pero ¿qué necesita también la bocina? También la bocina necesita estar conectada a la luz. Necesita corriente, ¿verdad? O pilas. Bueno, que no tiene pilas, tiene que estar conectada. Y si no está conectada, el mensaje que le está mandando la computadora, la bocina se va a apagar porque no tiene energía. Sí tiene el receptor de Bluetooth y sí jala y todo, está nuevo, pero está desconectada de la luz, no tiene corriente. No va a reproducir lo que la computadora le está enviando, ¿verdad? De esa misma manera son los seres humanos, o sea, cuando no tienen
ese don de la vida que Dios da, ¿verdad? De la gracia, de la vida espiritual, por más que le digas toda la Biblia, le expliques todo, no lo va a reconocer. Como un ejemplo que me contaba mi hermano Carlos, de un señor que estaba vendiendo sandías, ¿verdad? Sandías, y ándeles, cómprenmelas, miren, están bien sabrosas, bien jugosas. Más, miren, y las partía, miren, y hombre, se ven bien bonitas las sandías. Y es más, baratísimas, se las doy, es más, se las regalo. Ándeles, no quieren, y nadie compraba. Y donde voltear la cámara hacia que estaba viendo, pues era un cementerio, eran puros muertos. Pues ¿cuándo van a comprar si están muertos? No tienen esa hambre, no van a comprar sandías. Y así es el ser humano, ¿verdad? Hasta que Dios da esa chispa, ¿verdad? Hasta que Dios da ese don, que es el don de la fe, en que conectas la bocinita, ahora sí, pum, ya se oye, ¿verdad? Y replica lo que está diciendo la computadora, ¿no? Y nosotros somos así como eso, ¿verdad? Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz de Dios. No es nuestra propia luz, ¿verdad? Bueno, entonces prosigamos, y cuando vemos esto de que no, a veces pues si se apaga la batería, ¿verdad? No hay vida, necesitamos la energía, la vida que viene de Dios, porque de otra manera estamos muertos. Aquí quiero hablar de la muerte, y que hay dos tipos de muerte, física y espiritual. Y la muerte física nos desvincula de este mundo material, ¿verdad? Ya no oímos, no vemos, no sentimos. Pero la muerte espiritual nos desvincula, también nos desliga completamente de Dios. Es lo mismo que les estoy diciendo, ¿verdad? No hay reacción ante sus palabras, ante sus acciones, a sus toques, ¿verdad? Puedes invitar a alguien a una predicación y ¿qué te pareció? Muy bonitas palabras. Pero no hay una reacción mayor, porque hay muerte espiritual. Dios necesita resucitar esa persona, ¿verdad? Espiritualmente. Está extinguida la capacidad de responder, completamente extinguida. Y bueno, ¿cuál es nuestra única esperanza si estamos así con esta situación de la muerte? ¿Será que tengamos que hacer algún esfuerzo, como Pelagio dijo, ¿verdad?, para restablecer nuestra relación con Dios, readquiriendo una fuerza de voluntad bruta para, ahora sí voy a seguirle de verdad, o debemos dejar que Él obre? ¿Verdad? Porque en todas las religiones esa es la diferencia del cristianismo con las demás religiones. En todas las religiones se trata de que el hombre quiere hacer algo para alcanzar a Dios, ¿verdad? Y en cambio en el cristianismo no se trata de eso, sino que Dios hace algo para alcanzar al hombre, ¿verdad? Dios manda a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la diferencia. Entonces, hay un ejemplo, fíjense que cuando leemos la Biblia, el Señor estaba predicando en una casa, ¿verdad? Y estaban muy amontonados todos, no podían entrar la gente. ¿Y qué hicieron? Porque había un paralítico que querían llevarlo a sanar, ¿verdad? ¿Cómo llegó hasta dentro de la casa? Por el techo, hicieron un agujero y ahí el Señor lo sanó. Bueno, estaba leyendo yo en un libro de usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, que había una historia parecida pero al revés, de que un rabino estaba predicando dentro de una casa, porque están hablando de las casas como eran en aquel tiempo, ¿no? Y se murió el rabino, y entonces lo querían sacar, pero yo creo que estaba acostado y no podían sacarlo. Entonces tuvieron que hacer un agujero por el techo para sacarlo, ¿no? O sea, al revés de lo del paralítico que metieron para sanarlo, era para sacarlo porque estaba muerto, ¿no? Entonces yo quise hacer una analogía con eso, de que ese rabino es nuestra antigua naturaleza, nuestro yo, que pensamos que tenemos la razón, a lo mejor podemos ser muy sabios y todo, pero en realidad estamos muertos. Y hay que sacar eso, ¿verdad? Y hay que meter algo nuevo, ¿verdad?
Y esa de lo vil y menospreciado, que era ese enfermo que se metió por el agujero del techo, Dios lo sanó. Entonces, fíjense, nuestro corazón puede ser como este paralítico. A lo mejor no somos los más letrados, los más estudiosos o los más importantes en cualquier nivel sociológico, cultural, científico, lo que sea, o laboral, pero ofrecemos nuestra vida a Dios y Dios va a regenerar una vida nueva, ¿verdad? Y otro ejemplo que se me ocurrió ayer, que también me salió un anuncio ahí, es lo de un trasplante cardíaco, ¿verdad? No sé si vieron la noticia que ya van 100 trasplantes en el IMSS. En la 34 ya van 100, se completaron 100 trasplantes cardíacos, ¿verdad? Y ahí se ve la imagen donde van con la hielera y el nuevo corazón. Imagínense si un cirujano que está ahí operando el corazón como que no revive, y luego ya llegan con el nuevo corazón. No, espérame, yo le voy a echar ganas, tengo que resucitar este corazón, y ya el corazón está todo infartado y todo. No, pero aquí está nuevo. No, pero yo quiero o sea, de aquí vamos a volver a echarlo a andar al paciente. No, hombre, ¿para qué batallas? Mira, quítale ese corazón viejo y métele este nuevo, ¿verdad? Para eso lo están trayendo. Así es la vida que Dios nos da, ¿verdad? Un único acto ayudaría de parte de Dios, y ese sería que Él nos diera el don de la vida, ¿sí? Solo una resurrección interior que traiga vida donde había muerte podría suplir nuestra necesidad, ¿sí? Entonces, depende del Señor que Él nos dé la vida, y nosotros debemos de cooperar con su gracia, ¿verdad? Y en este sentido podemos y debemos dar gracias a Dios que nos ha dado este don de la vida a través del Señor Jesucristo, como les decía ahorita, que es vida. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. No estamos perdidos en el norte, no estamos ¿cuál es el norte, verdad? Ya sabemos cuál es la vida, cuál es la verdad y cuál es el camino. Recordemos también la maravillosa palabra de Dios que dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen, ¿verdad? Romanos 4:17. Lo que no podíamos heredar o merecer, Dios nos lo ofreció como un don, como un regalo. Y eso lo vemos en Efesios 2, 1 al 10. Se lo voy a leer rapidito. Dios nos ofreció ese don de la vida. Fíjense. ¿Qué hace uno con un regalo? Lo acepta, ¿verdad? Bueno. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es el que nos da la vida, y aquí llegamos a un punto que ya siempre como seres humanos ha habido divisiones. No, pues tú eres mexicano, tú eres cubano, tú eres del TEC, tú eres de la UNI, decían unas personas, ¿verdad? Un chiste ahí.
que son más importantes los del TEC que las de la UNICA. Pero bueno, no vamos a hablar de chistes, pero tú eres esto, tú eres lo otro. Y bueno, en el Nuevo Testamento ya la línea divisoria no es religiosa, no es sociológica, no es racial, ¿verdad? No importa si nacemos en una cultura cristiana, budista o comunista, no importa si somos ricos o pobres o ignorantes o letrados, oprimidos o opresores, la gran línea divisoria, la gran pregunta es sencilla. ¿Tenemos la vida de Dios o aún estamos en el reino de la muerte? Esa es la pregunta definitoria del ser humano, ¿verdad? Y de ahí depende toda nuestra eternidad. Y ahora, como ya vimos que Dios nos da ese don de vida, ¿verdad? Y que en las Escrituras se asemeja con nacer. Cuando un niño nace, ¿qué es lo que pasa? Se enfrenta a nuevas situaciones, ¿verdad? A nuevas situaciones ahora tiene que respirar por sí solo, está en contacto ahora sí con lo físico del mundo exterior, son nuevas experiencias, nuevos retos, pero sabemos que el ser humano solito, pues pasa lo que acabamos de ver en las noticias, se muere el bebé, un bebé sin atención en la calle, pues se muere. Tiene que nacer, ¿verdad?, con cuidados y con una familia que lo cuide, que lo limpie, lo ayude. Entonces, otra buena noticia que les tengo y que Dios nos tiene es que en este nuevo nacimiento no estamos solos. Proveyó la iglesia para que ahí crezcamos, ¿verdad? Y cuando tú, por ejemplo, 1 Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en el diablo, se refiere a firmes en la fe, perdón, firmes en la fe, amén. No firmes en el diablo. Es que me recordé del versículo 8 que está hablando de Satanás, ¿verdad? Dice que lo resistamos firmes en la fe, que quede claro en la cámara. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, es cuando te sales de ti mismo y dices, oye, a lo mejor hay otro doctor que también es cristiano, ¿verdad? Y a lo mejor también tiene trabajo de médico. Y a lo mejor también está sirviendo en una iglesia. Y también anda medio carrereado, y medio desvelado, y medio ansioso. No soy el único, ¿verdad? O bueno, cada quien ponga en su situación, ¿verdad? No somos los únicos. Otros hermanos están en todo el mundo padeciendo lo mismo, hasta peor cosas que nosotros, ¿verdad? Hermanos, como dice nuestro hermano José Luis, Dios nos dio una vida muy, muy tranquila, gracias al Señor, hasta ahorita, ¿no? Pero sí es importante ver la palabra de Dios en cuanto a esto, de que proveyó la iglesia para el crecimiento, ¿verdad? Y aparte como una ordenanza de que nos estemos unidos unos con otros, como lo veíamos allá en un estudio. Y así rapidito, ya para terminar, les leo Romanos 12, 1 al 13. Ahí viene bien claro. Romanos 12, 1 al 13. Es más, bueno, vamos a empezar desde el 13. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí es algo muy bonito, ¿verdad? Que Dios nos da nos centra. O sea, como sabemos que hay complejos bueno, aquí tenemos unos psicólogos, ¿verdad? Ellos saben más de eso. Hay complejos de inferioridad y complejos de superioridad, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo soy esto, yo soy lo otro. Y hay otros que andan arrastrando la cobija, no, hombre, yo no soy nada. No, aquí dice la palabra de Dios es bien bonita, porque te centra, ¿verdad? No, mijo, ni estás aquí, estás aquí en medio, ¿verdad? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura de sí mismo y conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda mucho a convivir en la iglesia. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si es de servicio, en servir; el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, y prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es un corito también, ¿verdad? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí fíjense cómo Dios diseñó la iglesia y nos dice exactamente lo que Él genera en nosotros, cómo nos vamos desenvolviéndonos con otros, ¿verdad? Y hay 3 ejemplos de lo que es metafóricamente para la iglesia, que es una familia, un cuerpo humano y un templo. Ayer hablamos algo de eso, ¿verdad? Y en la familia, con ese ejemplo, se quiere dar a entender que hay mucha intimidad, mucha unión entre la familia, que somos la iglesia espiritual. Y en la metáfora del cuerpo, se quiere ver de que hay trabajo. Dios nos tiene trabajando para hacer testimonio para las naciones, ¿verdad? Y en la metáfora del templo, lo que implica más es la santidad. Y si en un templo le quitas un bloquecito, como en el Jenga, ¿verdad? Si han jugado ese juego de las tablitas, pues a veces pareciera que no se cae, pero la estructura se está desestabilizando, ¿verdad? Quítale otra y se cayó todo el mugrero, ¿verdad? Se caen todas las tablitas. En el cuerpo humano es lo mismo, o sea, estamos bien pegaditos unos con otros, ¿verdad? Y entonces y el nervio tiene una función, el músculo tiene otra y el hueso tiene otra. Y es más, le platicaba yo a mi papá, porque él una vez tuvo que ir por un corazón de marrano cuando estaba yo en clases de anatomía. Le tocó ver todo eso de cómo mataban a los marranitos, todo, güey. Se quedó traumado. Pero el punto es ver que el corazón tiene unas fibras que no son ni nervio ni músculo, sino combinación de las dos. O sea, qué maravilla es el cuerpo humano que, como el corazón siempre se está contrayendo, si fuera un nervio, pues no podría contraerse bien. Tiene que ser un nervio tipo músculo, que es el que pasa el estímulo. Entonces son unas células entre músculo y nervio, ¿verdad? A lo mejor hay algunos hermanos aquí que ayudan con la música, que cantan, pero también ayudan llevando las cosas arriba, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Aquí Julio sería ese músculo nervio que tiene esas dos, ¿verdad? Pero bueno, es bien bonito del cuerpo humano, ya no voy a hablar de eso porque no terminaríamos, ¿verdad? Y vamos a pasar por último, ahora sí ya, a Efesios 2, 17 al 22. Efesios 2, 17 al 22, que también nos habla unas palabras preciosas sobre la iglesia. Se lo voy a leer, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Aquí está hablando, ¿verdad?, en cuanto a los judíos y los gentiles, ¿verdad? Que Dios hizo dos pueblos de uno, pero a final de cuentas es la iglesia, ¿verdad?, que está definiendo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre la filosofía griega, no, ¿verdad?, sobre las leyes romanas, no, ¿verdad?,
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Al 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la maravilla de la iglesia, que todavía cuando en los tiempos de Cristo los apóstoles hasta no se imaginaban, ¿verdad? Hasta que ya el Espíritu Santo, el Señor se elevó y les dejó el Espíritu Santo y qué gran tarea tenemos, la gran comisión, ¿verdad? Que es la iglesia. Y para concluir, hermanos, la fe es muy importante porque ya no tenemos excusa, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos queda muy claro la invitación a creer que se dirige a ti y a mí, y aquí y ahora. Esa es la invitación a creer. Y en cuanto a la fe, la puerta de la decisión está abierta y cada persona puede decidir entrar o no entrar. Y haré una pregunta en este momento. ¿Has recibido vida eterna de Cristo? Si la respuesta es afirmativa, entonces eres de Él, junto con el resto de su familia eterna, que es la iglesia. Si no tienes aún la vida nueva en Cristo, entonces todavía estás en el reino de la muerte, separado de la vida con Dios y separado sin la comunión con Él y su pueblo, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta con la que quisiera concluir. ¿Has recibido vida eterna de Cristo? Podríamos empezar con esto, o para considerar esto es considerarnos pecadores, como el joven que levantó en aquel sermón la mano. Yo soy ese joven. ¿Hay esperanza para mí? Sí la hay, le contestó el predicador. Y para ti, para mí, hoy también hay esperanza de buscar el camino de Dios y pasar a ser parte de esta nueva vida tan maravillosa y con tantos hermanos y esta familia que Dios nos ha provisto también. Bueno, gracias hermanos. Dios bendiga.